gracias por organizar este tipo de actividad, más allá de la invitación a lo particular, gracias por crear este tipo de espacios. Creo que esto lo habías pensado hace como un mes y medio más o menos, y la verdad que cuando recibí el email con la invitación fue algo de alguna manera bastante interesante, porque uno no se sentía tan solo. Me pasa que los que estábamos pensando en qué había pasado con Santiago Maldonado nos sentíamos medio solos caminando estos pasillos, y tener este tipo de invitaciones nos hizo sentir un poco más acompañados. Así que gracias, más allá de la invitación en lo personal, gracias en términos colectivos por haber creado este tipo de espacios en un momento donde la facultad hacía mucho silencio sobre este tipo de casos. Yo me voy a concentrar en un punto bastante particular de todas las dimensiones del conflicto que trae el caso de Santiago Maldonado, que es cuáles han sido de alguna manera las respuestas teóricas y judiciales que se han dado a un tipo particular de repertorio de acción colectiva, que es el corte de calle o de ruta o de piquete. ¿Sí? Digamos, la noción de repertorio es un concepto que populariza un autor norteamericano, que es Charles Tilly, que es la manera en la cual determinados colectivos hacen pública determinada demanda o manifestación. Y de alguna manera el corte de calle o el corte de ruta en Argentina y en América Latina no es algo de vieja data, sino que es algo que más bien se empieza a manifestar en la década del 90 como repertorio de acción colectiva. Si uno tira un par de datos nada más, pero si uno toma el año 1992 en Argentina, había solamente un corte de ruta por cada 7 paros, o sea, el paro, la huelga seguía siendo el repertorio general de manifestación. Ahora, si uno toma el año 2001, uno advierte que se produjeron el doble de cortes de ruta que de huelgas. Sí, es decir, lo que hay es un cambio en los 90 en Argentina, pero en general en toda América Latina, de modificación del repertorio de las acciones de protesta o acciones de lucha. Y esto en parte está emparentado por quiénes son los sujetos colectivos que llevan adelante estas acciones. Si uno toma el caso argentino, mientras en 1989 el 75% de las protestas las llevaban adelante sindicatos, en 1996 solamente el 25%. ¿Sí? Es decir, lo que hay en toda la década del 90, tanto en Argentina como en América Latina, es una reconfiguración de quiénes son los sujetos colectivos que llevan adelante demandas populares. Pasamos de tener sindicatos a tener organizaciones o de desocupados en el caso de Argentina, y en otros casos mucha presencia de organizaciones indígenas, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, y eso lleva también a una modificación en el repertorio de protesta, básicamente porque ni las organizaciones indígenas ni los sectores desocupados pueden hacer huelga. Entonces hay que llevar adelante o tienen que inventar de alguna manera otro tipo de acción colectiva, en este caso el corte de ruta en Argentina, lo que se llama en Bolivia y en Ecuador el bloqueo. Frente a este escenario, lo que hay que decir es que después de esos procesos, que en general fueron de resistencia a las políticas neoliberales, el corte de ruta o el corte de calle como repertorio de protesta fue reapropiado por otros sectores sociales. ¿Sí? Digamos, en el caso argentino, si recuerdan el conflicto por la 125, los sectores más acomodados de la producción agrícola utilizaron ese repertorio. Algo similar aparece en Bolivia durante el conflicto, los primeros años del gobierno de Evo Morales, donde los bloqueos son llevados adelante por las élites de la media luna. Y por el otro lado, de la misma manera que hay que decir que este tipo de repertorios no es propio, no es solamente patrimonio de los sectores más excluidos, lo que también hay que decir es que hay cierta modificación en las luchas populares en América Latina, donde algo que aparece con mucha potencia en los últimos 15 años, diría yo, que son conflictos vinculados con los bienes públicos, como decía Silvina, vinculados con la tierra, vinculados con lo que algunos denominan recursos naturales. Bajo este panorama, ¿sí? Bajo esta situación en la cual tenemos un nuevo repertorio de protesta, y es un repertorio de protesta que no es patrimonio solamente de los sectores excluidos o populares, sino que se ha diversificado y ha sido reapropiado por sectores mucho más acomodados. A mí lo que me interesa es revisar un poco cuáles han sido los intentos de configurar jurídicamente el corte de calle o el corte de ruta. Y en particular, si se han dado la respuesta de
avanzar hacia una nueva criminalización o hacia una nueva exclusión, es decir, sectores excluidos que cortan calles y rutas que luego son excluidos por el sistema penal, o la estrategia ha sido, tanto teórica como judicial, proteger a estos actos colectivos. Lo primero que uno puede encontrarse es que hay un gran núcleo de autores conservadores y conservadoras, lo que en derecho no debería llamar la atención y lo que no debería ser novedad, que de alguna manera recomiendan que para el corte de ruta o de calle la respuesta debería ser la criminalización. Lo que llama la atención en esta serie de autores y de autoras es que esto lo hacen en nombre de la democracia, ¿sí? En principio a mí no me llamaba la atención que recomendaran el derecho penal como herramienta para resolver este tipo de conflictos. Lo que a primera vista llama un poco la atención es que sea en nombre de la democracia que se prega por la criminalización de la protesta. Ahora bien, el círculo conservador de alguna manera se cierra por la mirada tan conservadora que varios autores y autoras han tenido sobre eso. Digamos, una lógica que aparece muy presente en varios textos académicos es que en la medida en que la democracia supone, de alguna manera, elegir representantes cada 2 años y todo aquello que exceda ese acto de meterse en un lugar en secreto para meter un sobre en una caja debe ser considerado una sedición en los términos del artículo 22 de la Constitución, bueno, la respuesta debe ser la criminalización. Es decir, lo que hay en un gran número de autores y de autoras es que, como la democracia es solamente elegir cada tanto representantes y todo aquello que exceda es un delito de sedición, bueno, la respuesta, de alguna manera, en nombre de la democracia, la protesta social, debería ser la criminalización. Frente a este tipo de respuestas, que yo diría ha sido la predominante en términos de académicos y de académicas, y también ha sido la predominante en términos judiciales, de hecho, varios pronunciamientos judiciales caen en esto. El caso más emblemático fue de la maestra Schifrin en Bariloche, donde el argumento ha sido pero varios van por ese sentido. Frente a este tipo de propuestas conservadoras y de visiones conservadoras sobre la democracia, me parece que hay un punto interesante para rescatar, aunque yo creo que también tiene sus problemas, que es pensar el caso de la protesta social a partir de una teoría particular de la democracia, que es la de la democracia deliberativa. Esto ha sido ensayado fundamentalmente por un profesor de esta casa, que es Roberto Valgarela, que me parece que en el momento en el cual él empieza a publicar, que es a partir del 2004, cumplió un papel político importante en ese momento. Sin embargo, creo que tiene varios obstáculos teóricos que nos permiten proteger a la protesta social en todos sus componentes. La noción de democracia deliberativa aparece a principios de los 80, se populariza a nivel mundial con la obra de Habermas, en particular con la publicación de Facticidad y Validez en 1992, pero en el caso de Argentina la figura central ha sido Carlos Nino, un jurista liberal igualitario, podríamos decir, que ha sido el que ha desarrollado la teoría deliberativa de la democracia en Argentina. Aquí aparece otra visión de la democracia no se reduce solamente a meter un papel en una caja cada 2 años, sino que la democracia supone una forma de gobierno en el cual los individuos intercambiarían buenos argumentos y buenas razones y después en algún momento consentirían las normas que los afectarían. Entonces, bajo esta matriz que supone pensar la democracia a partir del diálogo, de un diálogo racional que termina en alguna figura de un acuerdo entre todos y todas, es que la protesta social de alguna manera es pensada como un acto expresivo, como un ejercicio de la libertad de expresión, y en ese sentido ya no algo que hay que criminalizar, sino que algo que hay que proteger. Es decir, si los sectores vulnerables no tienen otra manera de expresar sus ideas, bueno, lo que tienen que hacer es, de alguna manera, habilitar otros espacios y autohabilitarse otros espacios, como puede ser la calle. Yo creo que esta teoría, que es bien intencionada políticamente, tiene sus debilidades conceptuales para pensar la protesta social, y creo que hay una alternativa para eso. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, la primera debilidad es pensar que la política se juega en un intercambio de buenas razones, ¿sí? La política en general está atravesada más bien por antagonismos, pero también supone una idea de racionalidad única. Pensemos el caso de los conflictos indígenas con Benetton, la matriz de qué entendemos por razón para una comunidad mapuche no tiene nada que ver con lo que entiende por razón Benetton. Y en segundo lugar, es muy difícil pensar la política en términos de acuerdos imparciales, sí, que no beneficien a ninguna parte. Pensemos el caso mapuche,
acá o beneficiamos a la comunidad que quiere hacer un uso común de los bienes comunes, o beneficiamos a alguien que quiera apropiarse individualmente de esos bienes comunes. Entonces no hay manera de pensar una resolución imparcial para este tipo de conflictos. Pero además, y este me parece que es el punto central, reducir la protesta a un acto expresivo, reducir la protesta a una mera manifestación de ideas o de puntos de vista, implica negar el carácter de acto de fuerza que tiene la protesta. La protesta no es solamente una expresión de ideas de sectores que no se pueden expresar por otros medios, lo cual es completamente cierto, sino que también la protesta es una manifestación de fuerza para que esas demandas sean tenidas en cuenta. Sí, digamos, el carácter potente de la protesta no es solamente lo que se dice, aquello que se pone en circulación en el foro público, sino que también es un mecanismo de presión popular, porque no hay otro mecanismo de presión para estos sectores, para que estas demandas sean tenidas en cuenta. Y el problema de analizar la protesta solamente a la luz de su fase expresiva es que habilita proyectos como los que en el 2004 se presentaron y que tuvieron dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Penal, que son proyectos tendientes a decir, bueno, nosotros habilitamos o protegemos la protesta social siempre y cuando se mantenga una vía alternativa o una parte de la ruta para transitar. En ese proyecto, que tuvo dictamen pero no llegó a tener media sanción, felizmente, lo que se decía es que se protegían las protestas legítimas, y las protestas legítimas eran aquellas en las cuales no se entorpecía de modo total el tránsito, es decir, en lugar de cortar la totalidad de la ruta, se cortaba solamente una parte. Es decir, ahí se protegía la dimensión expresiva de la protesta, pero no se protegía algo que es fundamental de la protesta, que es que la protesta se transforme en un acto de fuerza. Si la protesta no es un acto de fuerza, muy posiblemente las demandas populares no sean tenidas en cuenta. Entonces me parece que la limitación de la democracia deliberativa es que no observa algo que es constitutivo de los cortes de ruta y de calle, que es que eso sea una manifestación de fuerza para que esos reclamos sean evidentemente tenidos en cuenta. ¿Cuál es el núcleo común que comparten las teorías conservadoras y la teoría deliberativa de la democracia? Yo creo que el núcleo común que comparten es que no piensan a la democracia en sus propios términos. O dicho de otra manera, que es que en nombre de estas teorías deberían reprocharse los actos que dieron lugar a la democracia. Y acá hago un paralelismo con una lectura que hace Heidegger de Genealogía de la Moral de Nietzsche. Nietzsche escribe en 1887, un libro que se llama Genealogía de la Moral, donde se pone en duda el valor de los valores. Y una lectura que yo creo que no es correcta que hace Heidegger, pero que sí es interesante. Heidegger lo que dice es que Nietzsche lo que está haciendo es mostrar que los procesos históricos que dieron lugar a determinados valores deberían ser reprochados en nombre de esos mismos valores. ¿Sí? Piensen en el ejemplo de la Revolución Francesa, que construye una serie de valores, la igualdad, la libertad, la fraternidad. Bueno, la Revolución Francesa tuvo que negar esos valores, por ejemplo, en la cabeza del rey. ¿Sí? Entonces, me parece que hay un punto que es importante, y acá es el paralelismo, que es que la teoría de la democracia que nosotros tengamos no puede ser una teoría que sirva para reprochar los actos que dieron lugar a la democracia. La democracia no surgió votando a nadie ni deliberando con nadie, sino que la democracia surgió como respuesta o como epifenómeno de reacciones populares, de luchas y de varios repertorios de protesta. En este sentido, me parece que tenemos que pensar los cortes de ruta, los cortes de calle, a la luz de una teoría de la democracia como democratización. Si esto aparece en un texto de Rancière, El odio de la democracia, en una lectura que hace Balibar de ese texto, donde se plantea que la democracia no es una forma de gobierno, sino que la democracia es el conjunto de procesos por las cuales se democratiza la democracia. Es el elenco de luchas populares y el elenco de manifestaciones de fuerza por las cuales las tendencias oligárquicas de los estados logran detenerse y se democratizan. En este sentido, me parece que si uno piensa la democracia no en términos ni conservadores ni deliberativos, sino en términos de constante democratización, lo que podemos hacer es proteger a los actos de protesta, a las acciones colectivas, al corte de calle, al corte de ruta, no solamente en su dimensión expresiva, sino también en su dimensión de acción de fuerza para que esa democracia se consolide como tal. Y
Y además, la teoría de la democracia como democratización ofrece un criterio normativo para distinguir aquellos actos de fuerza o de protesta que deberíamos proteger de aquellos que no. Es decir, la teoría de la democracia como democratización ofrece un criterio para decir, bueno, vamos a proteger determinados actos de protesta porque efectivamente contribuyen a la democratización de la democracia, pero no vamos a tolerar otro tipo de actos de protesta que no contribuyen a ello. ¿Sí? Esto no quiere decir que aquellos que no contribuyan lo debamos reprimir, esa es otra discusión. Pero me parece que la teoría de la democracia como democratización permite, por un lado, proteger a la protesta en toda su dimensión y no solamente en una parte, que es esa parte expresiva o vinculada a la expresión de determinadas ideas, pero además ofrece un criterio normativo de qué tipo de acciones colectivas vamos a proteger jurídicamente y cuáles no. Bien, entonces, para ir cerrando, me parece que más allá de la atrocidad que ha tenido este caso en términos de lo sucedido y en términos de los discursos sobre lo sucedido, me parece que, como decía Silvina, este tipo de casos nos deben permitir repensar otras deudas pendientes que tenemos en el sistema democrático. Uno es qué relación vamos a tener con las comunidades indígenas, qué relación vamos a tener con el uso del territorio, y en el caso particular que a mí me tocaba repensar es qué tipo de relación vamos a tener con la protesta y con el corte de calle de rutas. Bueno, muchas gracias.